En aquel tiempo Jesús pasaba para outra banda do mar de Galilea, isto é, de Tiberíades. E seguían grande multidão porque via os milagros que fazia em favor dos que estavam enfermos. E Jesus, tendo subido ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus, pois, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a esta grande gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, porque sabia o que ia a fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastam para que cada receba um pequeno bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui jovem que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandai sentar essa gente. E havia naquele lugar muito feno. Sentaram-se, pois, em número de cerca de 5.000. Tomou, pois, Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuyó aos que estavam sentados, e igualmente os peixes, quanto eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se percam. E eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aquele homem o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, sabendo que viriam arrebatar para o aligerem rei, retirou-se de novo e ele só para o monte. Vamos a Días pasados estaba a oír un link que me enviaron sobre un conferencista en España que daba una palestra sobre los bandianos. Los bandianos fueron, como vocês lembram, unos cristeros, digamos, de la época de la Revolución Francesa, gente que fue prácticamente aniquilada por los revolucionarios. Se llama la Guerra de la Vendée, año 1793 a 1796. En 3 años prácticamente toda la zona del sur de Bretaña, de Francia, fue diezmada por estos bravos católicos que combatían la revolución. Pronto, pero esto no es el tema. El que exponía lembraba una cosa que es muy importante de tener siempre en cuenta. Él decía: no hay que esquecer que la cristiandad se levantó en base a 2 columnas, a columna de la fe y a columna de la razón. Juntas hicieron la cristiandad. ¿Qué es lo que hace el iluminismo? ¿Qué es lo que hace la masonería? ¿Qué es lo que hace la Revolución Francesa? Destruye esta columna, ataca a la iglesia y acaba la fe. Entonces fica só a razón. Y la razón, al no tener la luz de la fe, lleva a una sociedad, por ejemplo, en donde hace poco falábamos, en Suecia querían imponer una ley permitiendo el incesto. Aquí en Brasil una diputada que propuso permitir el casamiento con animales. En fin, la razón, cuando no está guiada por la fe, desvaría. Bien, ¿a qué voy con esto? ¿No se han fijado, especialmente hoy que tenemos una misa con incienso, cantado, bonito,
el respeto que se le da al misal. Yo acabo de incensar 3 veces el misal. Lo incensé tantas veces como cuando se expone el Santísimo. Y alguien podrá decir, pero no es una diferencia. Aquí está, cuando se expone el Santísimo, está el Santísimo físicamente presente. Acá es un libro. ¿Y por qué hacen tanta honra al libro? Porque acá está la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios es como si estuviese Jesús falándonos. Acabo de leer yo una de las multiplicaciones de los panes. E imagínense ustedes que es como que Jesús les está contando esta historia. Ahora bien, si tanto cuidado la Iglesia pone en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, porque también la Epístola es parte de la Sagrada Escritura, etc. ¿Por qué? Porque es fundamental. La Iglesia está sustentada en la Sagrada Escritura y la tradición. Es la palabra de Dios la que está en la Sagrada Escritura. Yo no puedo hacer de la palabra de Dios lo que a mí se me dé la gana. Y si yo hago de la palabra de Dios lo que a mí se me da la gana, ¿qué estaría a demostrar? La falta de fe. Si yo no creo que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, etc., al Evangelio yo lo voy a retocar a mi gusto. Y voy a ponerlo a... ¿O qué hacen los protestantes? Celebra que los protestantes dicen, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Ve. La Virgen tenía hermanos, Jesús tenía hermanos, la Virgen tuvo otros hijos. Y para esto está la iglesia que dice, hermanos son los parientes próximos. Y ese mismo término está, por ejemplo, en el libro del Éxodo, hablando de los parientes de Lot, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo no puedo usar la palabra de Dios como se me da la gana. Y si yo la uso, estoy cometiendo una falta gravísima. Y si yo encima defiendo que puedo hacer esto, más grave ainda. Vamos a poner concretamente este evangelio de la multiplicación de los panes. No sé si vos habrás escuchado, yo escuché por lo menos 2 veces que los modernistas, por ejemplo, explican este evangelio diciendo, en realidad no hubo milagro, en realidad fue una puesta en común. Juntaron unos panecitos, unos pececitos y dieron de comer a 5.000 personas y ainda sobró. Estúpidos. Si fuese una puesta en común, ¿para qué contar esto? El Evangelio no cuenta cosas banales. Si cuenta este episodio es precisamente ¿por qué? Porque se demuestra ¿qué cosa? La divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Señores, le traen 5 panes, 2 peces y Cristo empieza a crear materia de la nada. Crea materia, crea pescaditos, crea panes. Cuéntenme quién hace esta cosa. Un mago, un prestidigitador, en fin, estos personajes que andan en los circos, podrán traer 5 o 6, dar de comer a 10 personas más, no sé, tendrán panes dentro de la manga, pero no 5.000 personas. Ojo, y encima que fijan, señores, esto lo hace Dios. ¿Y por qué la Iglesia nos pone este evangelio de la multiplicación de los panes previos a vivir la pasión de Cristo? Para lembrar que el que va a sufrir la pasión de Cristo es Dios, no es cualquier cosa. Y eso hay que grabárnoslo, queridos fieles. Jesucristo es Dios y su palabra es santa. Y nosotros no tenemos derecho a retocar la palabra de Jesús para ponerlo de acuerdo a lo que a mí se me dé la gana, como hacen los protestantes. ¿Sí? Si yo hago esta cosa,
me cae un anatema encima. ¿Cómo? Sí, señor. No te creo, créeme. A ver, veamos. Disculpen, yo últimamente estoy trayendo libritos porque a veces creo que la gente dice que yo estoy a mentir y todas estas cosas. Entonces les leo. Este libro es un libro estupendo. Se llama el Denzinger, es un señor que recopiló los datos más importantes del magisterio de la Iglesia. Yo no sé si existe en portugués, si existe en portugués, yo diría que es, junto con la Biblia, tengan esta cosa. Pero bueno, vamos al grano. Aquí están, por ejemplo, los documentos de los concilios de Florencia, de Constantinopla, Nicea, Trento, etc. Bien. Yo voy a leer este porque habrá muchos, podríamos citar muchas cosas más. Simplemente voy a citar lo que dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que a continuación se describen el Antiguo Testamento, los libros que pertenecen al Antiguo Testamento, el Génesis, el Levítico, el Éxodo, etcétera, etcétera. Y después fala del Nuevo Testamento, fala del Evangelio de San Marcos, San Lucas, etcétera, etcétera, la Epístola, y termina con el Apocalipsis de San Juan. Una vez que menciona el Apocalipsis de San Juan, dice: si alguno no recibiere como sagrados, subrayo como sagrados, y canónicos, o sea que son los libros reconocidos por la Iglesia, los libros mismos íntegros en todas sus partes, tal como se ha acostumbrado leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Quiere decir excomulgado, maldito. O sea que si yo retoco el Evangelio, soy un excomulgado, soy un maldito. No lo digo yo, lo dice Trento, Concilio Dogmático. Entonces hay que tener cuidado con mezclar el Evangelio, ¿no? Y yo les diría que sí. Yo les diría que sí. Pero hoy el problema es que, como empezamos hablando de estas dos columnas que había en la cristiandad, la fe y la razón, cuando se va la fe, la razón empieza a desbandear. Y nos toca llegar a ver estas situaciones en donde estamos a vivir, en donde parecería que uno dice: ¿dónde está la razón? ¿Cuál es la razón de que después de 40 años empecemos a discutir si la misa nueva, si la iglesia nueva, si la conciliar, Uno dice: pero esto no ya estaba arranjado hace mucho tiempo? Parecía que sí, pero no, han vuelto a salir los problemas. Y a mí realmente me asombra ver un poquito lo que decíamos el domingo pasado, cómo nos gastamos tiempo en criticar a aquellos que gritan, fuego, fuego. Y hay muchos que dicen: ay, qué cosa fea, cómo grita este hombre, con qué ironía grita esta cosa, esto no es malo, esto es una cosa no presta. ¿O por qué no? Aquel parece que está chingando de tanto gritar. No, esto no va. Pero no prestan atención al fuego. ¿Quieren ver el fuego? Yo voy a leer un pedazo, va a salir publicado, un pedazo de una carta que me envía el padre Pingado. Él dirige el blog Non Possumus.
cuando empieza todo el problema de decir los milagritos, no milagritos, en fin, empieza una correspondencia. Bien. Y entre otras cosas, cuando yo leí esto, que les voy a leer, yo temblé, porque me di cuenta que estaba a tratar con un hombre que ya no tenía fe. Padre, ¿cómo dice esto? Un sacerdote fuerte. Señores, yo les leo o se saquen las conclusiones. Y a veces me arrepiento porque es una carta, y lo digo fuerte porque, a ver, la carta creo que es del 9 de diciembre. 9 de diciembre. O sea que desde el 9 de diciembre es que yo llevo esta pedra aquí, esta cosa que no me deja, esta indignación. Y desde el 9 de diciembre es que yo estoy esperando el milagro de que esta gente vote. Y si yo no dije esto antes, es porque esperaba este milagro. Y no los quería chatear con esta cosa. Entre otros temas, o sea, yo voy a ir al centro que nos ocupa ahora, después cuando se publique podrán analizarla. Entre otras cosas, el padre Trincado está a defender lo que Williamson dice, que el árbol malo no puede dar buen fruto, etcétera, etcétera. Entonces dice, lo del árbol y los frutos tampoco se puede tachar de erróneo. Pues cualquiera puede, a partir de una parábola evangélica, hacer diversas analogías legítimas. Señores, yo no puedo hacer analogías que contradicen el sentido de la parábola. Si nuestro Señor dice a propósito, el árbol bon da buen fruto, si el árbol malo da mal fruto, y aclara nuestro Señor. Así como el espino no puede dar figos, el figo, la figueira no puede dar espinos. O sea, él está a cortar cualquier eventual exégeta iluminado que modifique el censo. Mas aquí el padrecito este dice que no, se pueden hacer diversas analogías legítimas. En esa ocasión, inspirándose en la dada parábola, Monseñor faló correctamente de otra clase de árbol, el árbol doente. Ya empezamos. Yo le dije, ojo, si algún día quieren consultar a un sofista, llámenlo a este hombre porque es un gran sofista. No sé de qué le va a servir, pero es un gran sofista. Que da frutos buenos y malos, o frutos medios buenos y medios malos. Realmente hay que tener cara para decir estas cosas. Pero no queda ahí, esperen, siéntense, están sentaditos, atájense esta cosa. Y él después dice, un ejemplo acerca de lo mismo. Si yo digo, atención, si un cego guía a otro cego, ambos caerán en un buraco. ¿Sí? ¿Se lembran de este episodio? Si un cego guía a otro cego, ambos caerán en el buraco, dice nuestro Señor. Dice, normalmente, agrega él, dice, o la mayoría de las veces, pero no siempre. No estoy a modificar el sentido de las palabras de Cristo. Señores, imaginemos, ¿no? A nuestro Señor pregando, diciendo, señores, si un cego guía a otro cego, ambos caerán en un buraco. Y salta él diciendo, no, puede que no caiga. Pero tomate esta fruta. Están sentaditos, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Entonces dice, pero no siempre.
no cometo herejías ni expreso algo que realmente justifique un escándalo. Ah, vamos, qué suerte. Qué suerte. Las parábolas de Cristo no son definiciones dogmáticas. Perdón. Si las palabras de Cristo no son definiciones dogmáticas, ¿qué es un dogma? Porque si Cristo faló como un hombre cualquiera, podríamos discutir, claro. El problema es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Cómo que no son palabras dogmáticas? ¿Cómo es que un sacerdote católico me dice esto? Un tradicional que me lo diga un modernista me lo trago. Pero un tradicional, un señor que mueve el bloque non possumus con grande y dice semejante barbaridad solamente por defender el error de Monsignor Williamson de trastocar el sentido de las parábolas de Cristo. Miren una cosa cómo lleva a la otra. Si yo quiero salvar el error de Williamson, claro, necesariamente tengo que dar de vuelta como un gato a ver cómo fasco esto para que... Y llego a decir que las palabras de Cristo no son dogmáticas. Señores, esta gente es la que nos está atacando. Sinceramente, a mí me da vergüenza. Me dan vergüenza. Y me dan vergüenza, ¿saben qué? Esto otro. En un momento el padre dice que reconoce, dice, en verdad celebran que Monsignor Williamson faló de que a mí se podía ir a las misas nuevas, una viejecita que dio una palestra en Estados Unidos, diciéndole a la viejecita que podía ir a la misa nueva. Bien. Entonces dice, a él le pareció necesario aclarar lo que dijo antes en una conferencia en Estados Unidos a una mujer virritualista. En verdad, que haber respondido en público a esa mujer fue imprudente. Bueno. Y más imprudente fue permitir que esa respuesta se difundiera mediante internet. Se los cuento de otra manera. O sea, Monsignor Williamson comete una imprudencia, él lo reconoce. Pero es más imprudente, perdón, la imprudencia fue pública, había gente grabando, etc. No es que fue una imprudencia que yo me la contó aquí al oído. Pero él dice, es más imprudente los que divulgaron esto por internet. Señores, volvemos de nuevo, nos ocupamos del efecto y no vamos a la causa. ¿Cuál es el problema de todo este desmadre? Las herejías de Williamson. Padre, no diga esta cosa. ¿Cómo dice herejía? Perdón. Definición de herejía. Un error grave contra la fe sostenido con persistencia. Ustedes conocen otra palabra, yo no me lembro de un sinónimo. No tengan miedo a las palabras. Cuando la palabra es usada correctamente, se puede usar. Se puede usar. A mí me escandaliza, discúlpenme queridos fieles, me escandaliza que estemos agarrándonos la cabeza diciendo, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Han dicho herejía. Fulano ha dicho una chingadita, una palabrita fuera de lugar, una ironía, una cosa por así. Hoy alguien me decía, padre, ¿no le parece que algunos han faltado al octavo mandamiento, en fin? Sí, puede que sí, Perdón, ¿y quién faltó al primer mandamiento? ¿A quién le importó un bledo que Jesucristo es Dios y su palabra es inamovible? ¿Alguien sale a defender la palabra de Cristo?
Y el que sale a defenderla le empiezan a colgar que si esto, que ahora soy sede vacantista furibundo, que parece que no sé, leen mis pensamientos, no sé qué cosa, que si la jurisdicción, que yo estoy llevando la cosa a una secta. Disculpe, pero yo no dije nada fuera de lo que la iglesia me enseñó y lo que estoy diciendo desde que fui ordenado sacerdote. No sé, creo que acá hay testigos de que yo no dije a nadie vamos a fundar una secta cardosiana y vamos a defender, no sé, cualquier estupidez. No. Pero claro, con esta cosa distraen la atención del gran problema. Señores, acá se dijeron herejías, se sostuvieron herejías, se defendieron herejías y se siguen defendiendo. Porque entre otras cosas, disculpen, esta cartita Trincado me la envía a mí y a Monseñor Ford. Monseñor Ford dijo en algún momento: señor Trincado, por favor, no digas animaladas, no digas barbaridades. No sé, hasta donde yo sé, Ford no dijo esta cosa. No corrigió como obispo católico, que se supone que es, a este menino que hace del evangelio lo que se le da la gana. Pero eso sí, si fulano grita un poquito de más, si aquel trabaja con la ironía, esto es un escándalo terrible. No seamos hipócritas. Me lembra aquello de que cuando Cristo dice, hay fariseos que, como dice, filtran el pernalongo y dejan pasar un camelo. Estamos viendo al niquis a ver si fulano dijo esto, aquello, sultano, pero dicen barbaridades heréticas, transforman el evangelio con tal de mantenerse ellos firmes en su voluntad de hacer lo que se les dé la gana. Señores, eso no es católico, eso es modernismo puro y duro. Es lo que hacen los modernistas con el evangelio. No, el evangelio de las panes es la puesta en común, acabó el milagro. Y en la carta que voy a publicar, esta carta que acabo de leer de Trincado, ahí dice, por ejemplo, Trincado dice, sí, Monseñor Williamson, hemos evitado publicar escritos de Williamson que son contradictorios. O sea, él reconoce estas cosas. Hubo eleison que no publicaron el non possumus. Y después me vienen a decir, perdón, si no lo publicaron en un possumus es porque tienen errores, querido. Tienen errores y ellos se dan cuenta. No sé hasta cuándo, a veces, en fin. Y ahora resulta que, como decía don Tomás, los eleison no tienen errores. Bueno, está bien, si retocar el evangelio al estilo protestante no son errores, ¿ya qué queda, queridos? ¿Ya qué queda? Hoy leía que don Tomás está a recomendar la lectura libros antiliberales. Lean, señores, libros antiliberales. ¿De quién? De Castro Maya, estupendo, estoy de acuerdo. De Williamson. ¿Cómo de Williamson? O sea que Williamson es un antiliberal. Señores, ¿cómo se define un liberal? Un liberal es un contradictorio. ¿Celebran que alguna vez hablamos de Pilatos? Pilatos es el que le dice a Jesucristo, tú eres este hombre no tiene causa causal para que lo matemos. Pero sin embargo le entrega. Ese es el liberal. El contradictorio. El mismo Trincado reconoce que es contradictorio Williamson en los eleison. Y ahora don Tomás me recomienda que lea a Williamson. Discúlpeme. Y me recomienda que lea a Monseñor Tissier, que es un contradictorio total. Que él escribió una bibliografía estupenda de Monseñor Lefebvre, pero ¿dónde está ese señor? Está a obrar como un fiel filho de Monseñor Lefebvre. Por Dios. Y me está a recomendar estos dos señores para que yo sea antiliberal. Señores, creo que está a recomendar a las neras.
ese va a ser obispo. Yo le escribí una carta a don Tomás. Le dije, si vas a seguir así, ¿no has más pensado que te vas a condenar? El liberalismo es pecado. Y tú estás a hacer lo que se te da la gana por resguardar la figura de Williams. La figura de un señor que escribió hace poco una leyson diciendo que el credo de Pablo VI es relativamente bueno. ¿Cómo un credo puede ser relativamente bueno? El credo es la síntesis de la fe. Si yo digo que o es bueno o es malo, no puedo decir que es más o menos bueno. ¿Alguien se escandaliza? No, es que están entretenidos escandalizándose si fulano escribió, si no escribió, si la señora de allá dijo no sé qué cosa. Señores, estamos tratando de erros de supuestos obispos católicos. Y un obispo católico en principio tiene que confirmar en la fe, no sembrar la duda. Porque el error contra la fe no solamente es ir contra un artículo de fe, sino también sembrar la duda sobre ese artículo. Si yo vengo y les digo, señores, yo estoy dudando de que haya infierno, ahí ya perdí. Yo como católico tengo que confirmar los dogmas católicos, confirmar la validez del Evangelio. El árbol bueno no puede dar mal fruto y viceversa. No venir con más o menos. Es la contradicción continua. Y resulta que Williamson es un gran maestro antiliberal. Por Dios, por Dios. Señores, ya basta de mentiras y digamos las cosas como son. Seamos valientes, porque como decíamos la vez pasada, no podemos, le tenemos miedo a la verdad. Entonces, yo propongo una cosa: pedir en esta misa una gracia especialísima. ¿Cuál? Fe en la divinidad de Cristo. Porque se ve que no la tenemos. Porque se ve que yo estoy defendiendo hombres y que si chingó a fulano, mengano, pero no defiendo a Jesucristo. Me importa un bledo Jesucristo. Si yo no defiendo la palabra de Dios. No, pero si la defendés, mirá que te vas a quedar sin 3 obispos, señor. Pero ya le dije, me importan 3 cominos. Tengo miles de obispos detrás, miles. En el día del juicio yo quiero ver quiénes son los que van a estar tranquilos y quiénes no. Yo me voy a poder dar un abrazo con un querido San Agustín, un abrazo con el querido Fisher, un abrazo, no sé, con Monsieur Lefebvre. ¿Ellos se van a poder dar el abrazo? Se van a abrazar ahora con los que lo van a consagrar y todo el tema este, pero ¿y después qué? Un día la fiesta se acaba, meninos, y tenemos que presentarnos cara a cara ante Dios. Cuidado, cuidado. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen, en esta Santa Misa, Madre Santísima, que nunca me falte la fe en la divinidad de Jesucristo y que siempre actúe en consecuencia de esa fe. Que cuando toquen la Sagrada Escritura me encienda en ira, en santa ira. Así como Cristo se encendió en santa ira cuando le venían los fariseos a fastidiar y le decían razas de víboras, sepulcros blanqueados, y sacaba chicotazos del templo a los mercaderes y todas estas cosas. ¿O no hacía esto Cristo? Y él era la caridad infinita, ojo, más la justicia infinita. Y la ira santa de Dios se aplica cuando está afectada la fe. ¿Y por qué? Porque es la fe la que nos puede salvar. Y Él dio su sangre para salvarme. Y Él no puede soportar que se ataque la fe, porque es lo que me lleva a la salvación. Entonces, señores, a pedir, Madre Santa, alcanzadme tú como mediadora de todas las gracias, una fe firme en la divinidad de Jesucristo.
y así poder un día salvar mi alma. Ave María Purísima. Sempre concebido.